Hola, ¿qué tal? Bueno, seguimos trabajando con traversing y ya sabemos cómo movernos a través de los elementos HTML, pero en este vídeo vamos a ver cómo crear, clonar, mover elementos utilizando pues esta misma técnica. Tenéis que recordar que podéis encontrar información sobre traversing en la web de jQuery, en la API. Si accedéis a categoría traversing encontraréis todos los métodos que nos podemos encontrar. Lo mismo en jQuery, o bien en el manual en traversing vais a encontrar información y también vais a encontrar información en las referencias jQuery de traversing, ¿vale? Aquí tenéis todos los métodos con ejemplos, etcétera, ¿vale? Entonces vamos a ver cuáles son estos métodos, los más importantes a la hora de crear elementos, modificarlos, etcétera. Bueno, en primer lugar tenemos aquí un documento que tiene ya cargado un pequeño CSS y tenemos un div y una lista y un párrafo. Bueno, pues vamos a empezar en primer lugar, ya sabéis, indicándole al documento que tenemos que esperar a que se cargue el HTML antes de cargar el jQuery. Bueno, antes de cargar el JavaScript. Entonces, document ready inicio y ahora nos creamos la función inicio. Vale, pues una vez que tenemos esto, en primer lugar vamos a ver qué diferencia hay entre append y prepend, que son dos elementos que vamos a utilizar, o dos métodos, y before y after. Bueno, pues voy a indicar que append añade o mueve, ¿vale?, elementos como hijos, mientras que before y after añade o mueve elementos como hermanos. Y vamos a ver un ejemplo, lo voy a poner append y en minúscula. Vamos a ver un ejemplo utilizando el propio div que tengo aquí, que pone texto del div y tiene una clase origen. Bueno, pues a este div que tenemos le vamos a añadir estos métodos, append, prepend, before y after. Los voy a ir poniendo aquí debajo para que se vean bien. Bueno, en primer lugar, le vamos a añadir un nuevo hijo. El hijo, en caso de que nosotros queramos crear elementos en jQuery, no tenemos un método que se llame createElement, como habíamos visto con el DOM, sino que tenemos que escribir directamente la etiqueta que nosotros queramos. Entonces, nosotros ponemos, por ejemplo, div class hijo, porque he creado estilo CSS para hijo, para que se vea mejor, div class hijo y le vamos a decir 1 append. Es decir, lo primero que vamos a hacer es utilizar el append. Esto en cuanto al primero. Voy a copiarlo y lo voy a pegar 4 veces, bueno, 3 veces. Y vamos a añadir append, prepend, before y after. Y en lugar de que sean todos hijos y hermanos, vamos a poner append y prepend son hijos, before y after son hermanos, y aquí lo que hacemos es 2, 3, 4. Prepend, before y after. Bueno, pues esto lo que va a hacer es añadir, aquí he puesto puntos y comas, añadir estos 4 elementos al div que tenemos aquí, pero cada uno se va a añadir de una manera diferente. Ya veréis el ejemplo. Voy a poner un alert delante para que veamos bien, para que vayamos viendo cómo funciona cada uno de las operaciones que voy a realizar. Y vemos el ejemplo. Bueno, pues aquí tenemos, vamos a ver, que nos hemos dejado aquí, inspeccionar. Vale, y alert, he puesto alert en lugar de alert, ahora sí. Y como veis, lo que nos ha hecho es prepend y append como hermanos, nos los ha puesto delante y detrás del texto del div. Y before y after nos los ha creado como div antes y después, o sea, como hermanos del div, no como hijos del div, ¿vale?
si nos venimos aquí al código, veréis que tenemos div hermano, origen hermano, que son el before y after, y dentro de origen tenemos dos hijos, que son prepend y el append. Bueno, pues volvemos a nuestro código y vamos a seguir viendo otros métodos. Bueno, vamos a ver cómo movernos a través de elementos utilizando append to y append, ¿vale? Hemos visto ya esto, pero veremos que hay una pequeña variación con el append to. Voy a poner movemos el primero al final. Vale, ¿esto qué es lo que va a hacer? Vamos a mover el elemento de la lista, que tenemos aquí el elemento 1, lo vamos a mover al final. Bueno, pues en primer lugar lo seleccionamos y marcaríamos, por ejemplo, ul first, ¿vale? La selección la podéis hacer así o podéis utilizar los filtros que ya conocemos. Append to ul. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, lo voy a poner aquí. Elemento lo mueve al destino que nosotros le digamos. Vamos a hacer lo mismo, pero en lugar de utilizar append to, vamos a utilizar append. Entonces, en este caso cambia la cosa. Ponemos primero el destino, luego append y luego el elemento que queremos mover. Por tanto, quedaría así. $elemento, $ul.append y aquí metemos el elemento. Ojo, le pasamos el elemento, ¿vale? Le tenemos que decir explícitamente el elemento, no solo ponemos el selector. Por tanto, podríamos $ul.first. Ojo aquí, si ponéis $ul.first, lo que va a hacer es añadirnos texto, sin más. Voy a poner aquí un aviso, ojo, le pasamos el elemento. Vale, pues vamos a ver qué es lo que nos hace hasta aquí. Lo primero es nos crea la estructura y luego, fijaos, movemos el primero al final. Oh, no nos lo ha puesto. Y otra vez movemos el primero al final otra vez. Algo nos ha hecho mal. Bueno, vamos a utilizar el Firefox, que se ve mejor porque en el Chrome no refresca correctamente antes del alert. Entonces aquí creamos la estructura, movemos el primero al final. Veis que pone elemento 1, aceptar, nos muestra el elemento 1 al final y ahora movemos el primero al final otra vez, es decir, el 2 al final. Y como veis nos lo ha hecho correctamente. Vale, vamos a seguir y ahora vamos a ver cómo se clonan elementos. Bueno, pues voy a poner aquí, clonamos el primer elemento y lo añadimos al final. Bueno, pues como os podéis imaginar, vamos a ir enlazando una cosa con otra. Entonces, en primer lugar, seleccionamos el elemento, que será el primero. A continuación, lo clonamos. Entonces, hasta aquí ya tendríamos el elemento primero clonado. Y ahora tenemos que decir dónde lo queremos colocar. Decimos, bueno, pues append to y lo colocamos al final del UL. Entonces, el resultado debería ser que el elemento 3 se clona y se pone al final. Vamos a ver. Vamos el primero al final otra vez, clonamos el primer elemento y lo añadimos al final. Y aquí lo tenemos, el elemento 3 añadido al final. Bueno, pues ahora que sabemos hacer todo esto, vamos a crear un elemento. Y como os he dicho, para crear un elemento no hay ningún create element o algo parecido. Tenemos que escribir directamente el HTML. Y podemos hacerlo de dos maneras. Bueno, en primer lugar podemos hacer var enlace. Por ejemplo, me voy a crear un enlace nuevo y lo que hacemos es $, y aquí dentro introducimos el código que queramos. Por ejemplo, ahref igual http://google.com, cerramos, lo llamo mi enlace, cierro la etiqueta y listo. Aquí ya tenemos un elemento nuevo con su código HTML. Vale, otra opción. Bueno, pues en lugar de crearnos todo el enlace
directamente como un código HTML tal cual, lo que hacemos es crear el elemento cerrado y como segundo parámetro tenemos que pasar unas llaves, y en las llaves le vamos a indicar, bueno, lo voy a cerrar del todo, en las llaves vamos a indicarle todos los elementos que lleve la etiqueta que nosotros necesitamos o los elementos que nosotros queramos. El HTML, que es propio de este modo de introducir datos, lo ponemos sin comillas, ¿vale? Y entonces escribimos, por ejemplo, pues yo qué sé, min, podemos incluso crear o introducir HTML dentro, mi otro enlace, coma. Ahora, si queremos añadirle una clase, debemos hacerlo con comillas. Bueno, voy a ponerlo con comillas dobles, class, por ejemplo, nuevo. Vale, voy a poner aquí class entre comillas. Y luego, por ejemplo, href, y vamos a redirigirlo a http://google.com. Vale, esta es otra manera de crear enlaces. Una es o directamente con el código y otra es indicando propiedad a propiedad. Vale, voy a crearme un tercer enlace que va a ser igual que el primero, ¿vale? Y voy a llamarlo mi tercer enlace. Bueno, pues ahora que tenemos esto, vamos a ir añadiendo los enlaces y viendo las maneras que podemos utilizar para introducirlos. Por ejemplo, alert, añadimos el primer enlace. Bueno, pues vamos a añadirlo en el párrafo, en la P que tenemos aquí abajo. $p.append enlace 1. Esta es una manera de hacerlo, utilizando append. Otra, añadimos el segundo enlace. O sea, en primer lugar indicamos el enlace, enlace 2, y ahora ponemos append to, como ya conocíamos la diferencia entre append y append to. Y le decimos que lo que queremos es indicar el enlace. Ojo, utilizamos el elemento, no utilizamos el texto directamente. O sea que pondríamos $p. Hacemos referencia utilizando jQuery. Y por último vamos a añadir un tercer elemento. Añadimos tercer enlace después de UL. Y esto es otra modalidad a la hora de incluir elementos, que sería utilizar insert after. Pondríamos enlace 3 punto insert after y ponemos UL. Por tanto, así le indicamos cómo podemos insertar después. Vamos a comentar todo esto y dejamos únicamente el tema de los enlaces, a ver cómo quedaría. Bueno, añadimos el primer enlace, añadimos el segundo enlace a continuación y añadimos el tercer enlace después de UL. Y ahí está, el tercer enlace. Hemos visto insert after. Pues podemos utilizar after directamente para colocarnos donde nosotros queramos y luego, por ejemplo, añadir. Entonces, voy a hacer otra operación más diciéndole que después de todos los elementos li voy a añadir otro elemento. Es decir, después de los li voy a añadir un nuevo elemento. Y aquí, como sabéis, lo tenemos que escribir nosotros directamente con HTML. Por ejemplo, nuevo li. Voy a poner crea y añade a la vez. Bueno, pues vamos a ver cómo quedaría esto. Bueno, estos son los enlaces y además nos ha añadido un nuevo li después de cada li de los que ya existían. Como veis, pues tenemos varias maneras de insertar. Y ahora vamos a ver cómo borrar, ¿no? Vamos a eliminar elementos. Bueno, pues tenemos dos opciones. Indicar el elemento punto remove y lo que hace es borra el elemento y sus hijos, ¿vale?
tanto el elemento como sus hijos. Voy a poner, borramos la lista. Así que pondríamos, por ejemplo, ul.remove y ya está. Y luego tenemos otra opción, que sería indicar el elemento .empty, y lo que hace es borra el contenido, es decir, los hijos del elemento, pero el elemento lo mantiene. Borramos los hijos del div y vamos a poner $div.origen empty. Lo que hacemos es vaciar, por tanto, el elemento. Bueno, pues vamos a descomentar esto para que veamos el código funcionando de principio a fin. Y, en primer lugar, nos creamos la estructura. Aquí teníamos before, after, prepend y append. Movemos el primer elemento al final, el primero al final otra vez, clonamos el primer elemento, lo añadimos al final, añadimos un primer enlace después de todo, otro segundo enlace y el tercero después del UL, ¿vale? Después de la lista. Ahora vamos a borrar toda la lista, tanto la lista como sus elementos. Y ahora vamos a borrar los hijos del div, es decir, lo que tenemos aquí dentro. Pero el div se mantiene, de hecho tenemos sus bordes. Bueno, con este ejercicio yo creo que habréis podido entender todas las posibilidades que tenemos a la hora de crear elementos, moverlos, clonarlos, eliminarlos. Toda la información la vais a poder encontrar tanto en la API de jQuery como en la web de W3Schools. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!